¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En varias ocasiones en el pasado le hemos presentado trabajos sobre la estructura molecular detallada de distintos rincones de un coronavirus. Los virus, lo hemos comentado en otras ocasiones, son escandalosamente pequeños. Tan pequeños que por principio no se pueden ver al microscopio común. No importa qué tan bueno sea el microscopio. Tiene que ver con la naturaleza misma de la luz, lo hemos explicado antes. Las partículas más grandes de SARS-CoV-2, porque vienen en varios tamaños, miden alrededor de 200 a 250 millonésimos de milímetro o millonésimas de milímetro. Eso significa que en el mejor de los casos tienen aproximadamente la cuarta parte del tamaño de una bacteria pequeña. Las partículas más pequeñas de SARS-CoV-2 miden 5 veces menos, son 5 veces más pequeñas. Es toscamente la diferencia de tamaño que hay entre una persona y un elefante africano adulto. Esto tiene que ver con la cantidad de moléculas que se pueden ensamblar para formar una estructura viral completa. Las moléculas virales, las moléculas de proteína, cuando se está ensamblando un nuevo virus, se ensamblan, se pegan de una manera no muy diferente a la forma en la que ensambla usted piezas de Lego. El tamaño de una partícula viral depende de cuántas piezas de Lego puede usted acomodar para crear su estructura. La situación es un poquito más complicada, pero bueno, pues el principio es ese que les estoy platicando. El caso es que son increíblemente pequeñas estas partículas y aún así tienen centenares de millones de átomos. La estructura molecular de cada una de sus proteínas es increíblemente compleja y eso estamos hablando aquí nada más de la estructura. La cadena de reacciones químicas y físicas que genera un virus cuando entra a una célula susceptible es vastísima. Y además esta cadena tiene muchos vericuetos. El rastrear todos los procesos moleculares generados por un coronavirus a la hora de ingresar a una célula es todavía imposible. Afortunadamente no tenemos que rastrear todos esos procesos para encontrar información útil. Muchos equipos de investigación en todo el mundo siguen explorando distintos aspectos de la química molecular de SARS-CoV-2 y acaba de ser publicado un trabajo en la revista Science Advances en la sección de virología, es decir, en la sección en la que se estudia los virus. Science Advances es una revista electrónica de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que ofrece artículos gratuitos de primerísimo nivel, y estos artículos son filtrados y procesados por la editorial Science, que es la dueña de Science Advances. Y de Science hemos hablado montones. Bueno, ¿de qué se trata este artículo? Está rete bueno. Tiene tiempo que entendemos de manera general, y en forma cada vez más precisa, cómo funciona el proceso de producción de proteínas en los seres vivos. Sabemos de arranque que la producción de proteínas es crucial para los seres vivos. Cada vez que vamos a hacer cualquier cosa, incluso descansar, nuestras células, la mayoría de ellas, y no es que todas, están trabajando como locas produciendo proteínas. El proceso involucra primero buscar en la biblioteca genética, en el ADN, la lista de instrucciones que sirven para construir una proteína. Es decir, dentro de todo el laberinto que es el ADN, que es una molécula gigantesca. Si usted desenrolla el ADN que hay en el núcleo de una célula, tiene como 2 metros de largo. Y ese ADN está súper enrollado en una estructura que mide menos de 5 milésimas de milímetro de diámetro. Y existen como 100 millones de núcleos celulares en el cuerpo de una persona, porque es más o menos el número de células que tenemos. Fuera de los glóbulos rojos, todas las demás células tienen núcleo.
aunque no todas tienen igualito, las células reproductivas es algo diferente, pero bueno. El caso es que el núcleo celular es por sí mismo un laberinto increíblemente complejo. El ADN está guardado en forma súper enrollada, protegido por un montón de proteínas diferentes. Tenemos por ahí alguna notita sobre el enrollamiento del ADN. Y bueno, a menos que se nos presente otra cosa más sabrosa que pasa con frecuencia en este mundito, pues se la presentaremos en breve, ¿no? Créame que es un verdadero... hace uno berrinches de la cantidad de notas bonitas que hay por comentarle y el hecho de que el día nada más tiene 24 horas. Y que si nos ponemos a hablar de estas notas que nos entusiasman tanto y las tratamos de soltar todas, pues se nos cae la mandíbula. Así que tenemos que filtrarlas y para eso dependemos de ustedes. Y no nada más para eso. Recuerden que el único apoyo del que depende la existencia, la continuidad y poco a poco la mejora de este espacio es usted. A través de Patreon, a través de PayPal, su misma atención, el que nos haga el honor de escuchar y descargar estos audios a su gusto es un gran apoyo para nosotros. Pero bueno, ya regresando, ¿de qué vamos a hablar? Ahí va. Resulta que las células están continuamente realizando una serie de procesos complicados que estamos empezando a entender al detalle. Por ejemplo, primero, buscar en el ADN, en ese lugar súper comprimido, súper ordenado y súper complejo, el trocito de ADN en donde se encuentra la lista de instrucciones para construir una proteína, es decir, un gene. En el momento en el que es localizado ese gene, el ADN se abre en dos, es como un zipper, como el zipper de los pantalones, que de vez en cuando se me ha olvidado poner en el lugar correcto y eso me ha generado de vez en cuando alguna situación embarazosa, algo que yo creo que nos pasa a muchos, de cuando menos es lo que yo quiero creer. Bueno, el caso es que se abre el ADN como un zipper y el trozo de ADN correcto, otro día le platico cuál de las dos mitades es la correcta, es fotocopiado en una molécula que se llama ARN mensajero. La estructura molecular del ARN y del ADN es casi idéntica. Y aunque existen esas pequeñas diferencias moleculares, el tipo de información, el formato general de la información que graba en el ADN es igual que el que pone usted en el ARN mensajero. Es un poco la diferencia entre una cinta magnética y un disco compacto, o un disco compacto y un archivo MP3. La información es la misma, el formato con el que graba la información es diferente. Bueno, el ARN mensajero entonces permite fotocopiar la información de un gene. Ese ARN mensajero es llevado por unos robots moleculares que van literalmente caminando por el interior del núcleo celular y son llevados hasta un poro. Hay muchos poros en la membrana del núcleo de la célula. El ARN mensajero es jalado afuera de ese poro y es llevado a través de una red intrincadísima de microtubos hechos de proteína transparente hasta una vasta región en el interior de la célula que se llama retículo endoplásmico, que está lleno de otros robots moleculares que se llaman ribosomas, que saben distinguir en qué sentido se debe leer la molécula de ARN mensajero. Una vez que localizan el punto a partir del cual se debe comenzar a leer el ARN mensajero, los ribosomas se fijan y comienzan a caminar literalmente por encima del ARN mensajero. Van leyendo la información que les dice, mira, aquí pones tal aminoácido. El ARN mensajero, los ribosomas entonces atrapan alguna molécula de ARN de transferencia. Los ARNs de transferencia saben agarrarse a moléculas individuales de aminoácidos que flotan por ahí. El ribosoma atrapa a un ARN de transferencia que tenga atrapada a la molécula de aminoácido que debe colocar en ese lugar de la proteína y lo hace. Engarza ese aminoácido en el punto de la proteína en el que va trabajando y se brinca un lugarcito para adelante. Lee la codificación que está abajo y dice, y aquí voy a poner una alanina, entonces espera,
aquí estoy utilizando desde luego metáforas, pero se espera a que pase un ARN mensajero que tenga alanina, lo agarra, le quita la alanina, avienta el ARN mensajero para afuera, y esa alanina la pega a la molécula que va formando. Recuerde que las moléculas de proteína están hechas de aminoácidos, que son moléculas más pequeñas. Hay 20 aminoácidos diferentes. Hay un caso raro por ahí de otro aminoácido más que usan algunos organismos un tanto raros. También otro día podemos platicar de eso porque tiene que ver con el origen de la vida. Y bueno, el caso es que si usted engarza los aminoácidos correctos en el orden correcto, se forma una proteína. Esto no es el final del proceso. Faltan todavía muchas etapas más para que la proteína funcione bien. Una vez que ya ha logrado engarzar todos los aminoácidos que van en una proteína, debe usted conseguir que esa cadena de aminoácidos tome la forma apropiada, la forma tridimensional apropiada. Y luego, a veces sucede que esa bola de proteína tiene que pegarse a otras bolas de proteína para formar el producto final. Muchas proteínas están construidas de varias copias de la misma proteína más pequeña. También de eso otro día podemos platicar. Es un asunto complicadísimo, sabrosísimo, interesantísimo, inagotable. Y cada vez que hacemos algún descubrimiento importante sobre este tema, de pronto salen cosas maravillosas. Mucha de la buena funcionalidad de las vacunas actuales, que ha sido verdaderamente sorprendente, se debe al progreso en nuestro entendimiento de la biología molecular de una célula viva. Bueno, pues total. Este proceso está ocurriendo en todo momento, rápido, a veces muy rápido, a veces no tan rápido, pero prácticamente en todas las células vivas. Todas las células necesitan proteínas para funcionar. Si algo sale mal con este proceso, el resultado final siempre es desagradable. Por ejemplo, por motivos que apenas estamos empezando a entender, algunas células, por ejemplo células del sistema nervioso, empiezan a fabricar copias cuchas de las proteínas. Logran construir bien la proteína, le ponen todos los aminoácidos que deben, pero durante el proceso de postproducción, ya que está la proteína lista y solamente falta darle la forma tridimensional correcta, algo sale mal y la proteína queda con una forma incorrecta. Como esa proteína no realiza ninguna función, se queda ahí, flotando en la célula. Si esa célula está fabricando continuamente proteínas con mala forma, que no sirven para nada, comienza a llenarse de copias de esas cosas que no sirven. Y de nuevo, por procesos que estamos empezando a entender, esas proteínas en mal estado acaban matando a la célula. Esto es lo que sucede. Si esto le sucede a una sola célula, malo. Pero el problema es que el proceso parece contagioso. Si una célula empieza a fabricar mal las copias de la estructura tridimensional de ciertas proteínas, ese proceso se le contagia a las células cercanas. El mal ejemplo cunde, incluso a nivel molecular. Se muere la primera célula y luego las células que están alrededor y luego las células que están alrededor, y cuando suficientes células del sistema nervioso se mueren, empiezan los problemas más serios. Esa es la base para entender, por ejemplo, el mal de Alzheimer. Y sí, hay una notita por allí de un medicamento nuevo que se ha probado para el mal de Alzheimer. Estamos revisando el material. Está interesante. Realmente es un medicamento que mejora de manera sustancial, o cuando menos eso promete, a los tratamientos actuales, pero no cura, no se vaya con la finta. Ya platicaremos del asunto. Nada más permítanos conjuntar toda la información que necesitamos. Pero bueno, si empieza usted a formar las proteínas en mal estado, la célula se empieza a morir. Y tiene usted enfermedades como Alzheimer. Usted puede tratar de detener este proceso, o cuando menos retrasarlo, reduciendo el ritmo con el que las células producen proteína. Hay sustancias que interfieren con el proceso de producción de proteínas. Si este proceso es muy eficaz, la célula se muere. Hay antibióticos que destruyen a los ribosomas de las bacterias, que afortunadamente son ligeramente diferentes a los ribosomas nuestros. Entonces hay antibióticos que por accidente le pegan bien a los ribosomas bacterianos y no le pegan tan bien a los nuestros.
Se toma usted ese antibiótico y se le mueren las bacterias. Pero si se le pasa la mano o lo hace de la manera incorrecta, o no es usted una persona candidata a utilizar ese antibiótico y le va de la patada. No se autorreceta, y menos con antibióticos. Bueno, un montón de otros medicamentos que no se deben tocar a menos que el médico lo ordene. También los antiinflamatorios esteroideos. Si usted utiliza una sustancia que pueda reducir el proceso de producción de proteínas y la aplica de la manera apropiada, puede usted reducir el ritmo con el que progresan enfermedades como el Alzheimer. Existe una proteína cuyo nombre oficial, ahí le va. Los biólogos nos encanta utilizar nombres raros para ver qué cara pone la gente. Factor de iniciación y translación eucariótica 2-alfa-quinasa 3. ¡Qué óvole! Usted lo va a encontrar en la Wikipedia por su abreviatura EIF2AK3. EIF2AK3. Bueno, esta proteína tiene algo que ver con el proceso de activación de la producción de proteínas. Si usted puede controlar la forma en la que funciona esta proteína, puede reducir la producción de proteínas, por ejemplo, en el cerebro, y eso puede ayudar a retrasar el proceso de desarrollo del Alzheimer. Si lo retrasa al punto de que los síntomas van a aparecer cuando el paciente tenga 200 años, pues es casi lo mismo que decir que ya curó usted el Alzheimer, porque todavía no vivimos 200 años. Nada más espéreme unos añitos más a que mejore la biología molecular, y a lo mejor eso ya no nos parece tan difícil. Pero bueno, no hay motivo por el cual el cuerpo humano no pueda vivir 600 años o más. El punto está en que todavía no conocemos bien cómo controlar los procesos que permiten la caducidad de nuestro cuerpo, y por otro lado, el desarrollar en este momento una tecnología así sería el fin de la especie humana por sobrepoblación. Si así estamos como estamos, imagínense. Pero bueno, es otro tema que discutir, que tiene mucho que ver con los profundísimos problemas éticos con los que tienen que vivir los científicos. Si usted quiere entrarle en serio a problemas éticos profundos, es ser protagonista de su resolución, éntrele a la ciencia. La ciencia es interesantísima, es siempre sorprendente, está uno tocando siempre las fronteras de la realidad, y además enfrenta a uno muchos de los retos más profundos, más significativos que se le pueden poner a un ser humano. Por ejemplo, problemas éticos. Pero bueno, otra vez me estoy saliendo del huacal. Vámonos de regreso a la historia. Hay sustancias entonces que pueden estorbar el proceso de producción de proteínas. A veces una célula puede recibir una proteína que inicia una cadena de acontecimientos que hacen que la célula se muera. Esto a veces es deseable. Es deseable que una célula se suicide en ciertas ocasiones, o cuando menos que se le puede inducir a desaparecer. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los glóbulos blancos, las células matadoras T, que detectan a una célula enferma que está produciendo copias de SARS-CoV-2. Ya entró SARS-CoV-2 en este rollo. Normalmente, los glóbulos blancos, cuando detectan una célula enferma que está produciendo copias de virus, le dan señales moleculares a esa célula, y la célula solita se suicida, revienta. A este proceso se le llama apoptosis. Apoptosis, así lo va a encontrar usted en la Wikipedia. Resulta que este proceso
por alguna razón se dispara de manera especialmente activa cuando una persona tiene una enfermedad seria causada por coronavirus. Los investigadores que hicieron este trabajo, publicado en Science Advances, que repito puede ser descargado libremente, es Science Advances del 16 de junio de 2001, por si queda alguna duda. Bueno, los autores de este trabajo lo primero que hicieron fue estudiar cómo es que el virus MERS, el virus del síndrome respiratorio del Medio Este, producía la enfermedad grave. MERS es, el SARS-CoV-2 es la tercera enfermedad humana grave que puede ser causada por coronavirus conocida. La primera fue SARS a principios del siglo, luego vino MERS antes de 2010, tuvimos un buen susto con MERS, y ahora tenemos a SARS-CoV-2. MERS resultó ser muy poco contagiosa, afortunadamente, pero resultó tener un índice de mortalidad muy alto. 5 de cada 10 personas con síntomas de enfermedad seria no sobrevivieron. Es una enfermedad que tiene un índice de letalidad parecido al de la peste bubónica. Afortunadamente, le digo, no es muy contagiosa, pero ya está bajo la mira de los investigadores porque hay por allí expertos en genética que dicen que con unas pocas mutaciones MERS podría volverse fácilmente contagioso, y si conserva ese nivel de letalidad sí que podría ponernos un muy buen susto. Claro está, como ahora tenemos las vacunas genéticas, podríamos rápidamente desarrollar una vacuna contra MERS. Pero bueno, estamos tratando de comerle terreno al problema. Estos investigadores estudian cómo funciona MERS, el hermanito de SARS-CoV-2, y encuentran una situación muy similar a lo que pasa con COVID-19, con la enfermedad COVID-19. Hemos comentado que COVID-19 es una enfermedad que parece más bien de tipo casi autoinmune. Cuando se desarrolla la enfermedad grave en un paciente, muchas veces el virus ya desapareció, ya fue destruido por las defensas del cuerpo, ha sido casi completamente eliminado. Lo que está causando la enfermedad grave es que el sistema inmune se queda trabado, se queda sobreexcitado. Entre otras cosas, este es un síntoma muy específico que primero se vio en MERS. Los glóbulos blancos matadores están continuamente enviando señales de apoptosis a las células del sistema respiratorio, en particular a las células que están en los alvéolos pulmonares. Comienzan a morirse por miles. No porque tengan virus, sino porque hay un error en el proceso de señalización entre los glóbulos blancos. Actúan como si todas las células pulmonares estuvieran infectadas, aunque probablemente ya ninguna de ellas esté infectada. Esto, por cierto, también pasaba con la gripe de 1918, hasta donde podemos decirlo, porque en muchos casos los síntomas de las personas que fallecían por la gripe de 1918 eran similares a los que se producen cuando hay una reacción alérgica excesiva, cuando hay un shock anafiláctico. Bueno, estos investigadores se ponen a estudiar MERS y encuentran que las células del pulmón están recibiendo señales continuas para que se suiciden. Y estas señales lo que hacen es activar la producción de ciertas proteínas en el retículo endoplásmico de las células atacadas, y esas proteínas se encargan de destruir a la célula. La célula fabrica las proteínas que la destruyen. Estos investigadores entonces se pusieron a estudiar si eso mismo pasa con SARS-CoV-2. Encontraron que en principio sí. También SARS-CoV-2 dispara procesos que hacen que las células del sistema de defensa induzcan la muerte celular a gran escala de las células de los pulmones. El mecanismo molecular que ocurre durante una infección de COVID-19 es distinto al mecanismo molecular que produce MERS, pero el resultado final es el mismo.
las células reciben una señal que las induce a fabricar proteínas que acaban destruyendo a la célula. Me imagino que ya está usted empezando a ver para dónde vamos. Bueno, para dónde fueron estos cuates. Estos investigadores lo que hicieron fue agarrar ratoncitos y lo que hicieron fue, en pocas palabras, crearles las circunstancias para que fueran fáciles víctimas de SARS-CoV-2. Ya hemos hablado de estos ratones humanizados. Les hace usted unas modificaciones genéticas que hacen que estos ratoncitos tengan en las células de sus pulmones el mismo tipo de proteína que tenemos naturalmente nosotros en los pulmones y que le sirven de punto de agarre a SARS-CoV-2. Eso hace que las células de los pulmones de estos animalitos sean vulnerables a SARS-CoV-2, se les puede inducir la enfermedad y luego se les puede dar algo para ver si se protegen. Bueno, lo que encontraron estos investigadores, y usted lo puede ver en los resultados del estudio, es que si le dan a los ratones una molécula que sirve para bloquear un proceso de señalización molecular que dispara la apoptosis, los ratones se curan de la infección, en pocas palabras. Ya tienen la enfermedad grave, se les da esto y se curan. Chihuahua. Hay por allí una sustancia que se llama proteína quinasa R, similar a la quinasa del retículo endoplásmico. Olvídese de aprenderse el nombre. El nombre abreviado es PERK, P-E-R-K. PERK es la molécula que lleva las señales que disparan el proceso de apoptosis. Si usted bloquea PERK, usted puede curar a los ratones que ya tienen la enfermedad grave, mientras no haya progresado al punto que los pulmones estén completamente destruidos. ¿Existe una molécula así? Claro que sí. De hecho, se usa. Se usa de manera restringida para como tratamiento experimental para cáncer y otras enfermedades. Resulta que si usted... Hay muchas circunstancias en las cuales usted quiere bloquear la producción de proteínas, cuando menos temporalmente, o reducirla. Las células cancerosas están produciendo proteínas con un ritmo brutal, muy superior al de las células normales. Si usted limita este proceso, las células se mueren. Son células que viven a máxima velocidad y si se trata de disminuir el ritmo de las cosas moleculares que pasan en estas células, esas células se mueren. Una forma de hacerlo es con un medicamento que bloquea a PERK. También pasa con enfermedades como el Alzheimer. Se lo acabo de comentar al principio de esta cápsula. Entonces hay un medicamento que se llama, es una molécula experimental que se llama GSK 2606414, que tiene esta característica. Y hay otras. Bloquean el proceso de producción de proteínas y bloquean de manera especial al proceso PERK. Así que la célula que recibe ese medicamento reduce su ritmo de producción de proteínas, pero de manera especial deja de producir las proteínas que son inducidas por la señal de PERK. Por un proceso que no entendemos bien. PERK estimula la producción de otras proteínas que son las que destruyen a la célula. Usted bloquea PERK y se dejan de producir esas proteínas, la célula sobrevive. Usted no quiere que sobrevivan células enfermas, pero también quiere evitar que las células sanas sean destruidas por los errores del sistema inmune. En lo que el sistema inmune recupera la cordura, usted necesita mantener vivas a las células pulmonares de una persona enferma con COVID-19 avanzado. ¿Cómo lo hace? Bloqueando PERK. Las señales que se le mandan a células sanas para que se suiciden no llegan o no son atendidas. Las células sobreviven.
¿Funciona esto? Funciona en ratones. Y funciona para MERS y funciona para COVID-19. Esto significa que que este mecanismo, una vez bien entendido y convertido ese conocimiento en un medicamento efectivo, podría servir para defendernos contra cualquier enfermedad por coronavirus y quizá para otro tipo de enfermedades. Ya le comenté que la gripe de 1918 parece, en aquella época no existían las herramientas de diagnóstico que tenemos ahora, pero parece que también producía una cosa similar. Los pulmones eran destruidos por el sistema inmune. Esto también podría servir incluso, probablemente, es muy temprano para asegurarlo, para enfrentar otras enfermedades autoinmunes. Así que este descubrimiento es muy valioso. Todavía falta para que este conocimiento se convierta en medicamento, pero el hecho es que ya en ratones funciona. Toma usted ratones humanizados, les pone SARS-CoV-2 y luego a la mitad les pone este medicamento experimental, a los otros no. Los que reciben el medicamento prácticamente todos se recuperan y rápido. Los otros se mueren. Día a día, en muchos laboratorios del mundo hay mucha gente inteligente, creativa y preocupada por usted y por su familia que están trabajando con estos rollos moleculares. Ya llevamos mucho terreno recorrido. Gracias a esta gente tenemos vacunas, ha mejorado mucho el tratamiento de los pacientes avanzados, entendemos mejor el mecanismo de dispersión del virus y lo estamos cortando con mascarillas y otras cosas más. Tenga paciencia, vamos por buen camino. Tenemos buena gente, no mucha, pero tenemos buena gente. Por favor, hágale caso a las autoridades de salud. Por favor, conserve la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.